¿Por qué una mujer elegida por Dios siempre camina sola? Desde tiempos antiguos, las mujeres que han sido apartadas para un propósito divino han experimentado un camino distinto, marcado por pruebas, crecimiento y un llamado más alto. Jesús dijo en Mateo 7:14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Este pasaje revela una verdad profunda. El camino de una mujer elegida no es el más transitado, pero sí el más significativo. Hoy exploraremos por qué muchas mujeres de fe sienten que caminan solas, pero en realidad están siendo guiadas directamente por Dios hacia un propósito mayor. Si alguna vez has sentido que tu soledad es parte de algo más grande, este video es para ti. Desde tiempos antiguos, las mujeres que han sido apartadas por Dios han enfrentado un camino distinto. No es un sendero fácil ni lleno de aplausos, es un camino solitario, uno en el que muchas veces se sienten fuera de lugar, incomprendidas, señaladas. Pero hay una verdad que marca la diferencia. No caminan solas por castigo, sino porque han sido elegidas para algo mayor. Jesús dijo en Juan 15:19, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Una mujer con un propósito divino no puede encajar en los moldes de este mundo, porque fue diseñada para algo eterno. Su espíritu no se acomoda a lo pasajero ni a lo superficial. Y eso es precisamente lo que la distingue. Desde pequeña siente que es diferente. No encaja en los círculos sociales tradicionales. No puede conformarse con lo que todos aceptan como normal. Hay algo en su interior que la empuja a buscar más, a cuestionar, a elevar su mirada más allá de lo terrenal, mientras otras siguen las corrientes del mundo sin resistencia. Ella siente que algo dentro de su alma la llama a un estándar más alto. Es el sello de Dios en su vida, el mismo que marcó a Esther cuando fue separada de su pueblo y llevada al palacio para un propósito que ni ella misma comprendía en un principio. Pero su diferencia no es solo una sensación vaga, es un reflejo del plan que Dios ha trazado para ella desde antes de su nacimiento. Jeremías 1:5 lo confirma. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Cuando Dios escoge a alguien para un propósito especial, no la deja mezclarse con todo el mundo. Su vida está marcada por separaciones divinas, por momentos en los que siente que no pertenece a ningún lugar. Puede ser que en su infancia se sintiera apartada de los demás, que no compartiera los mismos intereses, o que su espíritu la impulsara a rechazar lo que otros abrazaban sin dudar. En la adolescencia puede haber sido la joven que no encajaba en los grupos populares, la que prefería la profundidad sobre la superficialidad, la que sentía que las conversaciones vacías y los placeres efímeros del mundo no le llenaban. Esa sensación de ser diferente no es casualidad. Es una marca de distinción. Miremos la vida de José. Desde joven tuvo sueños que lo separaron de sus hermanos. Su destino era la grandeza. Pero antes de llegar al palacio, tuvo que pasar por la fosa y la prisión. Dios permitió que fuera vendido, traicionado, acusado injustamente, porque lo estaba preparando para gobernar. Si José hubiera encajado con sus hermanos, si hubiera sido como ellos, nunca habría estado en la posición para salvar a su pueblo. Lo mismo ocurre con una mujer elegida.
no puede conformarse con lo ordinario, porque Dios la está preparando para lo extraordinario. La soledad que experimenta no es un castigo, es un filtro divino que la separa para algo mayor. A lo largo de la vida, una mujer con un propósito divino se dará cuenta de que sus estándares no pueden ser los mismos que los del mundo. No puede aceptar cualquier tipo de relación. No puede conformarse con amistades que no le edifiquen. No puede permitir que su vida se mezcle con influencias que la alejen de Dios. Mientras otras personas pueden vivir sin preocupaciones espirituales, ella siente una carga en su corazón, una inquietud que le impide conformarse. Es la misma carga que sintió Nehemías cuando supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. No podía seguir su vida como si nada, porque Dios había puesto en él un fuego interno que lo impulsaba a actuar. Una mujer elegida experimenta lo mismo. No puede ignorar su llamado. No puede seguir las corrientes del mundo sin sentir que está traicionando algo dentro de ella. El rechazo es una consecuencia inevitable de este camino. Cuando una mujer se rehúsa a conformarse, es vista como alguien extraña, como alguien que no encaja. Sus valores la hacen diferente, su manera de pensar la distingue, su fe la separa. En su vida amorosa, se dará cuenta de que no puede aceptar cualquier tipo de relación porque su espíritu anhela una conexión que va más allá de lo físico, algo que el mundo no comprende. En su vida social, verá que no puede participar en conversaciones vacías o en actividades que no edifiquen su alma. Mientras otros buscan validación en la aprobación externa, ella es llevada por Dios a encontrar su identidad en Él. Pero con el rechazo viene la prueba. Una mujer elegida por Dios será probada, porque la fe que no es probada no puede ser fortalecida. Como David en el desierto, que antes de ser rey tuvo que huir y esconderse en cuevas, ella también pasará por temporadas en las que sentirá que todo está en su contra. Gente que pensaba que era su amiga se alejará. Oportunidades que parecían prometedoras se cerrarán. Relaciones que pensaba que eran para siempre se romperán. Y en esos momentos el enemigo susurrará: estás sola, no tienes a nadie, Dios te ha olvidado. Pero es en esos momentos cuando Dios está más cerca. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada mujer que Dios ha llamado ha enfrentado temporadas de aislamiento. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de ser llamado. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque la soledad no es un castigo, es un tiempo de entrenamiento. Es en esos momentos cuando Dios la moldea, cuando refina su carácter, cuando le enseña a depender solo de Él. Cuando todo parece estar en su contra, Dios la está formando. Cuando siente que nadie la entiende, Dios la está preparando. Una mujer con un llamado divino tiene que entender que su vida no será como la de los demás. No puede esperar que su camino sea fácil, ni que todos la apoyen. Habrá momentos en los que se preguntará si vale la pena, si realmente está en el camino correcto. Pero cada vez que dude, debe recordar que su aislamiento es una señal de que Dios la está separando para algo mayor. Cuando Dios tiene un propósito grande para una mujer, Él la aparta, la protege, la esconde hasta que sea el tiempo de manifestar su llamado. Como Esther, que fue llevada al palacio sin entender completamente su destino. Una mujer elegida puede no comprender por qué ha tenido que caminar sola, por qué ha enfrentado tantas pruebas. Pero llegará el día en que Dios revelará su propósito y todo cobrará sentido. Dios no llama a los que buscan la comodidad. Llama a los que están dispuestos a pagar el precio. Una mujer que ha sido escogida para algo grande no puede permitirse vivir como los demás. Su estándar es más alto. Su fe es más profunda.
Su propósito es más grande. Y aunque su camino pueda parecer solitario, no lo es. Dios está con ella en cada paso. Y cuando llegue el momento verá que cada prueba, cada rechazo, cada temporada de aislamiento fue parte de su entrenamiento para la misión que Dios le ha encomendado. La soledad nunca es un accidente en la vida de una mujer elegida por Dios. Es un proceso divino, una fase necesaria para la transformación de su espíritu. Mientras otros buscan compañía para sentirse completos, ella es llevada a un lugar donde la única voz que realmente importa es la de Dios. El mundo la verá apartada, incomprendida, incluso olvidada, pero lo que no pueden ver es lo que sucede en el silencio. Es allí donde Dios le habla con más claridad. En la Escritura, cada persona destinada a un propósito mayor pasó por un periodo de aislamiento antes de ser usada por Dios. Moisés fue llevado al desierto. Elías huyó a la cueva. Juan el Bautista vivió apartado en lugares solitarios. Y Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en completa soledad. No fue casualidad, fue preparación. Dios no grita en el ruido, Él susurra en la quietud. Es en el aislamiento donde su voz se hace más clara, donde su dirección se revela sin interferencias. Cuando todo a su alrededor se silencia, su espíritu aprende a distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Es un proceso que no muchos entienden, porque la sociedad ha enseñado que la soledad es algo negativo, algo que debe evitarse a toda costa. Pero la Biblia muestra lo contrario. Cada vez que Dios separó a alguien para una misión importante, primero lo llevó a un lugar donde no había distracciones, donde solo podía depender de Él. Cuando Moisés huyó de Egipto, pasó 40 años en el desierto antes de recibir el llamado de Dios en la zarza ardiente. Había crecido en el palacio rodeado de riqueza, pero su verdadera preparación no ocurrió en la comodidad, sino en la soledad del desierto. Allí, lejos del ruido de la corte, aprendió a escuchar a Dios. No fue hasta que estuvo completamente apartado que el Señor le reveló su propósito: liberar a Israel de la esclavitud. Si Moisés hubiera permanecido en Egipto, si hubiera seguido rodeado de influencias humanas, nunca habría sido moldeado para la tarea que tenía por delante. La separación no fue un castigo, fue un entrenamiento. Elías, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, también tuvo que pasar por un tiempo de aislamiento. Después de desafiar a los profetas de Baal y demostrar el poder de Dios, fue perseguido y terminó escondido en una cueva. Allí, en su momento de mayor desesperación, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se manifestó en un susurro. La enseñanza es clara. Cuando todo se derrumba, cuando parece que no hay más opciones, Dios no abandona a los suyos. Solo está esperando que todo lo demás se calle para poder hablar. Jesús, el Hijo de Dios, no estuvo exento de este proceso. Antes de comenzar su ministerio fue llevado al desierto, donde ayunó y enfrentó la tentación. Fue un tiempo de soledad extrema, pero también fue el tiempo en el que su espíritu se fortaleció. Si incluso Jesús necesitó un periodo de aislamiento antes de cumplir su propósito, ¿cuánto más una mujer elegida por Dios? Si ella no es apartada, si no es llevada a un lugar donde pueda escuchar a Dios sin distracciones, corre el riesgo de depender de otras voces en lugar de la única que realmente importa. Cuando una mujer es llamada a un propósito mayor, Dios se encarga de eliminar todo lo que pueda interferir con su relación con Él. Personas que no edifican su vida desaparecen. Planes que parecían sólidos se desmoronan. Puertas que parecían seguras se cierran. No es azar, es Dios asegurándose de que nada la desvíe del camino que ha preparado para ella.
La soledad que experimenta no es un castigo, es una invitación a conocer a Dios de una manera más profunda. Es el proceso en el que su fe se fortalece, donde aprende a confiar no en lo que ve, sino en lo que Dios ha prometido. Job, un hombre que lo tenía todo, experimentó un aislamiento extremo cuando perdió su familia, sus riquezas y su salud. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron y lo abandonaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, en medio de su soledad, Dios le habló de una manera que nunca antes lo había hecho. Al final no solo fue restaurado, sino que tuvo una revelación de Dios que cambió su vida para siempre. A veces Dios permite la soledad porque es la única manera en la que una mujer puede ver con claridad. Mientras esté rodeada de ruido, es fácil distraerse, fácil depender de las opiniones ajenas, fácil buscar validación en lugares equivocados. Pero cuando todo desaparece, cuando no queda nada más que Dios, es entonces cuando su verdadera identidad es revelada. Es en ese lugar donde su confianza ya no está en las circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que la llamó. El mundo ve la soledad como debilidad, pero en el reino de Dios es un signo de fortaleza. Quienes han sido llamados a un propósito mayor no pueden depender de las multitudes. Deben aprender a caminar con Dios, aun cuando nadie más los acompañe. Es en ese proceso donde se desarrolla una fe inquebrantable, una confianza que no se basa en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que Dios ha prometido. La mujer que experimenta este proceso debe entender que no está siendo olvidada, sino moldeada. Cada persona que se aleja, cada relación que no prospera, cada plan que no se concreta, es parte del diseño divino para llevarla a un nivel más alto. La historia de cada persona usada por Dios muestra que la separación siempre precede a la manifestación del propósito. Antes de que José llegara al palacio, fue vendido y encarcelado. Antes de que David se sentara en el trono, tuvo que esconderse en cuevas. Antes de que Moisés liberara a Israel, pasó años en el anonimato. La soledad no es el final, es la transición. Cuando el tiempo de aislamiento termine, todo lo que parecía ser una pérdida cobrará sentido. Las relaciones que no prosperaron, los caminos que se cerraron, los momentos de profunda soledad serán vistos como lo que realmente fueron. El entrenamiento necesario para lo que viene. Dios no deja a sus elegidos en el desierto para siempre. Los prepara, los fortalece y cuando están listos, los lleva a su destino. La mujer que ha pasado por este proceso saldrá de él con una relación con Dios más fuerte que nunca. Ya no dependerá de las validaciones externas, ya no buscará respuestas en lugares equivocados. Sabrá que su identidad, su propósito y su destino están en las manos de Dios y que su tiempo de soledad fue la evidencia de que estaba siendo preparada para algo mucho más grande. Cuando Dios tiene un propósito para una mujer, Él mismo se encarga de protegerla. No permite que su vida se mezcle con lo que la alejaría de su destino. Esto significa que muchas veces será apartada de relaciones que no están alineadas con su voluntad. No porque no sea digna de amor o compañía, sino porque su llamado es demasiado grande para estar atado a vínculos que no la edifican. La Biblia deja claro que Dios tiene un tiempo y un plan para cada cosa. Eclesiastés 3:1 lo afirma. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando una mujer elegida enfrenta rupturas o distanciamientos, lo último que debe hacer es ver estos momentos como fracasos. Son en realidad intervenciones divinas. Desde el principio Dios ha protegido a sus elegidos de conexiones que podrían desviarlos. Abraham fue llamado a salir de su tierra y de entre su parentela para convertirse en el padre de una nación. No podía llevar consigo
todo lo que conocía, porque su destino requería separación. Lot lo acompañó por un tiempo, pero en el momento preciso, Dios permitió que sus caminos se dividieran. La historia muestra que si Abraham hubiera seguido ligado a Lot, su llamado se habría visto comprometido. Hay personas que no pueden ir a donde Dios quiere llevar a una mujer con propósito. En la vida de Sansón se observa lo que ocurre cuando alguien no discierne las conexiones que forma. Fue elegido por Dios desde antes de nacer, destinado a ser juez de Israel. Sin embargo, su debilidad por relaciones equivocadas lo llevó a la ruina. Dalila no fue una simple coincidencia en su vida, sino una trampa del enemigo para destruir su llamado. Su historia es un recordatorio de que no todas las relaciones son asignadas por Dios. Algunas son enviadas para distraer, debilitar y apartar del propósito divino. Cuando una mujer elegida ve que ciertas relaciones no prosperan, es porque Dios está actuando en su favor. Él la guarda de amistades que podrían debilitar su fe, de sociedades que podrían corromper su integridad, de compromisos que podrían desviarla de su misión. La soledad que siente no es un castigo, sino un escudo de protección. Dios no la deja sin compañía, sin razón. La está guardando para conexiones que realmente sumen a su propósito, para relaciones que reflejen su voluntad y no la del mundo. La historia de Ruth y Orfa ilustra cómo Dios separa a las personas en los momentos clave. Ambas mujeres eran nueras de Noemí, ambas enfrentaban la misma decisión, pero solo una eligió caminar hacia un destino divino. Orfa decidió regresar a lo que conocía, mientras que Ruth eligió avanzar hacia lo desconocido, confiando en que Dios tenía algo mayor para ella. Si Ruth hubiera permanecido ligada a lo que quedó atrás, nunca habría llegado a Belén, nunca habría conocido a Booz, nunca habría sido parte del linaje de Jesús. Hay separaciones que parecen dolorosas en el momento, pero que son necesarias para que se cumpla el plan de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no llamó a todos los que conocía. Escogió a quienes estaban destinados a caminar con Él. Y aún dentro de sus discípulos hubo momentos en los que necesitó apartarse para estar solo con el Padre. No todos podían seguirlo a la misma profundidad, porque no todos estaban preparados para el mismo nivel de compromiso. De la misma manera, una mujer con un llamado fuerte no puede esperar que todos la acompañen. Dios mismo eliminará de su camino a quienes no puedan ir con ella. El Salmo 1:1 da una advertencia clara. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay relaciones que, aunque parezcan inofensivas, tienen el poder de desviar del propósito. Dios no permitirá que una mujer destinada a algo grande permanezca atada a personas que no caminan en su dirección. Si alguien se aleja, si una relación no prospera, es porque Dios está protegiendo lo que está por venir. Es fácil cuestionar estos procesos, preguntarse por qué las relaciones no se sostienen, por qué parece que cada conexión significativa se desvanece. Pero la perspectiva de Dios es diferente. Él no solo ve el presente, sino también el futuro. Sabe qué personas fortalecerán el llamado de una mujer y cuáles lo debilitarán. Cuando interviene, lo hace con precisión. A veces cierra puertas que parecen buenas, pero que en realidad impedirían la llegada de algo mejor. El pueblo de Israel tenía una promesa de Dios, pero hubo generaciones enteras que no pudieron entrar en la tierra prometida. No porque Dios no quisiera bendecirla, sino porque sus corazones no estaban preparados. Una mujer con un propósito divino debe entender que no todos los que comienzan con ella llegarán hasta el final. Hay quienes solo fueron parte de una temporada, pero no de la historia completa. Dios lo permite porque el destino es demasiado importante
como para comprometerlo con alianzas incorrectas. Las Escrituras muestran que cada vez que Dios está por hacer algo grande en la vida de alguien, primero limpia su entorno. Gedeón tenía un ejército numeroso, pero Dios redujo su ejército a solo 300 hombres. No porque la cantidad fuera importante, sino porque la calidad del compañerismo era clave. No todos los que estaban con él tenían la fe y el compromiso necesario para la batalla. Una mujer que camina con Dios verá que muchas veces su círculo se reduce, no porque haya algo malo en ella, sino porque Dios está asegurándose de que solo permanezcan quienes realmente deben estar. El apóstol Pablo entendió este principio. En sus cartas menciona a personas que comenzaron con él, pero que lo abandonaron en el camino. No todos pudieron soportar la presión del llamado. No todos estaban dispuestos a pagar el precio. Cuando alguien se aleja, cuando una relación se rompe sin una razón clara, no siempre es porque algo salió mal. A veces es Dios asegurándose de que nada interfiera con su plan. El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, y una de ellas es protegiendo a sus elegidos de vínculos que no les convienen. Aunque en el momento parezca un proceso doloroso, más adelante se verá la sabiduría detrás de cada separación. Dios nunca quita algo sin la intención de dar algo mejor. Cada relación que Él remueve deja espacio para algo alineado con su voluntad. El destino de una mujer con propósito es demasiado grande para estar comprometido con lo que no edifica. Su corazón puede confiar en que Dios no la dejará sola sin razón. Él la está reservando para lo que realmente vale la pena. En el momento correcto, entenderá que cada pérdida fue en realidad una ganancia, que cada despedida fue un acto de protección y que cada relación que no prosperó fue porque Dios tenía algo mejor preparado. Desde el principio, Dios ha marcado con un sello especial a quienes ha elegido para cumplir un propósito mayor. Pero con ese llamado viene una carga que pocos pueden entender. La mujer apartada por Dios no solo enfrenta la separación del mundo, sino también la incomprensión de aquellos que no pueden ver lo que Dios ha depositado en su interior. Su sensibilidad espiritual la distingue, la hace percibir lo que otros ignoran, sentir lo que otros descartan, intuir lo que nadie más percibe. Pero con esa percepción viene un peso, porque lo que para muchos pasa desapercibido, para ella es una verdad innegable. No puede mirar el mundo con indiferencia, no puede encajar conversaciones vacías, ni encontrar satisfacción en lo superficial. Su espíritu clama por algo más profundo, y eso la separa incluso de quienes la rodean. Ana fue una mujer que conoció de cerca el dolor de la incomprensión. Durante años llevó una carga en su corazón, un anhelo que nadie más entendía. Mientras los demás celebraban sin preocupación, ella lloraba en la presencia de Dios. Mientras su esposo intentaba consolarla con palabras que minimizaban su dolor, ella sabía que su batalla no era natural, sino espiritual. Su sensibilidad la hacía ver más allá de lo que otros consideraban normal, y por eso su sufrimiento era mayor. Cuando oró en el templo, su clamor fue tan intenso que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria. Nadie podía comprender lo que ella vivía en su interior, porque lo que Dios estaba haciendo en su vida no era algo visible para los demás. Una mujer con una sensibilidad espiritual elevada siempre será malinterpretada. Sus preocupaciones parecerán exageradas. Su pasión será vista como fanatismo. Su deseo de santidad será considerado extremismo. Mientras otros aceptan lo que el mundo ofrece sin cuestionarlo, ella siente una inquietud constante, un llamado interno que la empuja a buscar más de Dios. No puede conformarse con lo que todos aceptan, porque su espíritu sabe que hay algo más grande, algo más profundo, algo eterno.
Los profetas en la Biblia vivieron esta realidad de manera constante. Jeremías lloraba por el pueblo mientras los demás seguían con sus vidas como si nada estuviera sucediendo. Sus advertencias eran ignoradas, sus palabras despreciadas, su carga desestimada. No porque estuviera equivocado, sino porque veía lo que los demás no podían ver. Esa misma carga pesa sobre una mujer con una sensibilidad especial. Su espíritu detecta el peligro antes de que llegue, siente la dirección de Dios, incluso cuando otros no la perciben. Discierne los tiempos y las estaciones antes de que sean evidentes. Pero esa misma percepción la hace sentirse aislada. Cuando Jesús caminó en la tierra, experimentó esta separación. Sabía cosas que los demás no comprendían, veía más allá de las apariencias, entendía la profundidad del pecado y la necesidad de redención. Mientras otros estaban preocupados por lo externo, Él miraba el corazón. Esta diferencia en su manera de ver el mundo lo llevó a momentos de soledad, no porque no pudiera estar con la gente, sino porque la gente no podía estar a su nivel. Una mujer con discernimiento espiritual desarrolla una sensibilidad que no todos poseen. Puede entrar en un ambiente y sentir la carga que allí habita. Puede hablar con alguien y percibir lo que sus palabras no dicen. Su espíritu está afinado para captar lo que es invisible para otros. Pero ese don es también una carga, porque mientras los demás pueden ignorar la realidad espiritual que los rodea, ella no tiene esa opción. Dios le ha dado ojos para ver y oídos para oír, y con ese conocimiento viene una responsabilidad que la separa de lo común. El mundo no sabe qué hacer con alguien que ve más allá de lo superficial. No comprende a quienes sienten la urgencia de orar cuando nadie más lo hace, a quienes prefieren la presencia de Dios sobre cualquier distracción, a quienes perciben el peligro espiritual en cosas que otros consideran inofensivas. Esa es la lucha de una mujer con un llamado especial. Su sensibilidad la hace diferente, y esa diferencia la lleva a un camino solitario. Cuando una mujer comienza a caminar en su propósito, se da cuenta de que su percepción no solo la separa de los demás, sino que también la convierte en blanco de ataque. Lo que otros no ven, el enemigo sí lo reconoce. Sabe que su sensibilidad es un arma, que su discernimiento es un peligro para sus planes. Por eso intentará silenciarla, desanimarla, hacerla dudar de lo que Dios le ha mostrado. Usará la incomprensión de otros para hacerle creer que está equivocada, que está exagerando, que debería encajar en lugar de cuestionar. Pero la verdad es que Dios la ha separado precisamente por esa sensibilidad. La ha dotado de una percepción especial porque su propósito requiere una visión clara. La ha hecho sentir lo que otros no sienten porque su llamado no es para lo ordinario. Cada mujer en la Biblia que fue usada por Dios tuvo un momento en el que se sintió incomprendida. María, la madre de Jesús, recibió una promesa que nadie más podía entender. Fue mirada con sospecha, criticada, pero ella sabía lo que Dios había depositado en su vida. La soledad que una mujer elegida experimenta no es solo una prueba, es una confirmación. Es la evidencia de que su sensibilidad no es una carga, sino un don. Es el sello de que Dios la ha apartado para algo mayor, que le ha dado un espíritu que no puede ser conformado a este mundo. Su percepción, su discernimiento, su capacidad de ver más allá no son accidentes. Son herramientas que Dios le ha dado para su misión. El enemigo querrá hacerla sentir que su sensibilidad es una debilidad, que su percepción es una exageración, que su deseo de buscar más de Dios es innecesario. Pero la Biblia muestra que aquellos que ven más allá, aquellos que sienten el peso de lo espiritual, son los que Dios usa para cambiar la historia. Nehemías no podía ignorar la destrucción de Jerusalén, mientras otros vivían sin preocupación. Esther no podía permanecer en silencio.
cuando su pueblo estaba en peligro. Débora no podía quedarse de brazos cruzados cuando Israel necesitaba liderazgo. Dios no da sensibilidad espiritual sin razón. Si ha depositado en una mujer la capacidad de percibir lo que otros no pueden, es porque tiene un propósito mayor para ella. Cada lágrima derramada en oración, cada carga que ha sentido en su corazón, cada momento en el que ha discernido lo que otros ignoraban, ha sido parte de su preparación. Su camino puede ser solitario, pero no es un error. Es el proceso necesario para cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Cuando Dios quiere usar a alguien, primero lo aparta. Cuando quiere hablarle, primero lo silencia. Cuando quiere revelarle algo grande, primero lo separa de lo que es común. La mujer que ha sido dotada con un discernimiento especial no debe ver su sensibilidad como un obstáculo, sino como una confirmación de que Dios la ha escogido para algo que va más allá de lo que el mundo puede comprender. Cada momento de incomprensión, cada sensación de estar sola, cada vez que ha sentido que su espíritu ve lo que otros ignoran, es parte del propósito divino. Dios no permite que una mujer con sensibilidad espiritual se conforme con lo ordinario, porque la ha creado para lo extraordinario. Su espíritu no podrá encontrar descanso en lo superficial porque ha sido diseñado para lo eterno. Su camino será diferente porque su llamado es diferente. Su sensibilidad no es una carga, es su mayor fortaleza. Su percepción no es una debilidad, es la prueba de que Dios la ha equipado para algo más grande. Cuando llegue el momento, verá que cada sensación, cada inquietud, cada oración que nació de su discernimiento tenía un propósito. Su sensibilidad la separa, pero también la eleva. Y cuando Dios termine su obra en ella, verá que la soledad no era el final del camino, sino el inicio de su destino. Desde tiempos antiguos Dios ha separado a aquellos a quienes ha llamado para grandes propósitos. No los coloca de inmediato en la posición para la que han sido destinados, sino que los lleva a un proceso en el que son moldeados, fortalecidos y preparados. Ese proceso no ocurre en medio de la multitud, no sucede rodeados de comodidades o de aprobación. Ocurre en la soledad, en la aparente desolación, en esos momentos en los que todo parece indicar que han sido olvidados. Pero no es abandono, es formación. No es un castigo, es una prueba. Una mujer con un llamado divino debe pasar por ese proceso, porque lo que Dios ha planeado para su vida no puede ser sostenido con una fe débil ni con una identidad incierta. David fue ungido como rey cuando aún era un pastor desconocido. Recibió la promesa, pero no subió al trono de inmediato. En lugar de eso fue llevado a un periodo de aislamiento, persecución y prueba. Durante años vagó por el desierto, huyendo de Saúl, enfrentando desafíos que parecían contradecir la promesa que Dios le había hecho. Pero en esa temporada de soledad fue donde realmente se formó su carácter. Aprendió a depender completamente de Dios, a fortalecer su fe, a desarrollar la paciencia y la sabiduría que necesitaría cuando llegara el momento de gobernar. Una mujer elegida pasa por el mismo proceso. Antes de que Dios la posicione en el lugar que ha preparado para ella, antes de que le entregue la responsabilidad que ha destinado para su vida, la lleva a un tiempo de soledad en el que su carácter es probado y fortalecido. No es un tiempo fácil. Es un periodo en el que se enfrenta a luchas internas, en el que su fe es puesta a prueba, en el que parece que cada puerta se cierra. Pero es en esa aparente ausencia de oportunidades donde Dios la prepara para lo que viene.
José tuvo un sueño en el que Dios le mostraba su futuro, pero antes de ver el cumplimiento de esa visión, pasó años en la oscuridad, fue vendido como esclavo, traicionado, acusado injustamente y encarcelado. No porque Dios hubiera olvidado la promesa, sino porque estaba preparando su corazón para sostener el propósito. La grandeza sin preparación se convierte en ruina, y Dios no lleva a sus elegidos a la ruina. Los moldea, los fortalece, los prueba para asegurarse de que cuando llegue el momento estén listos. Jesús mismo pasó por un proceso de aislamiento antes de comenzar su ministerio. Fue llevado al desierto donde ayunó y fue tentado. No porque lo necesitara, sino porque debía vencer en lo secreto antes de manifestarse en lo público. No podía comenzar su misión sin antes ser probado en lo oculto. La soledad de una mujer elegida es la evidencia de que está siendo formada para algo mayor. Es la señal de que Dios la está separando del ruido, de las distracciones, de lo que podría debilitarla. Cuando una mujer pasa por esta temporada, es fácil preguntarse por qué todo parece detenerse, por qué las oportunidades que esperaba no llegan, por qué las personas que pensaba que estarían con ella se alejan. La respuesta es que Dios la está purificando, quitando lo que no es necesario, asegurándose de que nada la distraiga de su verdadera misión. Es en ese proceso donde su identidad se afirma, donde su dependencia de Dios se fortalece, donde aprende que su confianza no puede estar en lo externo, sino solo en Él. Moisés fue apartado del pueblo en el que creció y llevado al desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. Durante 40 años estuvo lejos de la posición de privilegio que tenía en Egipto, lejos de todo lo que conocía. Pero en ese tiempo de aislamiento, Dios lo transformó en el líder que su pueblo necesitaba. No era el mismo hombre que había huido de Egipto. Era alguien que había sido formado en la soledad, que había aprendido a escuchar la voz de Dios en la quietud, que había sido preparado para sostener la carga de su llamado. Cada momento de prueba es una oportunidad para que una mujer elegida se convierta en la persona que Dios necesita que sea. En la espera su fe es fortalecida, en la soledad su relación con Dios se profundiza, en la aparente ausencia de oportunidades su confianza es refinada. Es un proceso que no muchos están dispuestos a atravesar, pero es el único camino para aquellos que han sido llamados a algo más grande. El apóstol Pablo pasó años en preparación antes de convertirse en el instrumento que Dios usaría para llevar el evangelio a las naciones. No comenzó su ministerio inmediatamente después de su conversión. Fue llevado a un tiempo de aislamiento en el que Dios le reveló lo que debía saber, en el que fue moldeado para la tarea que le esperaba. Cuando finalmente emergió, lo hizo con una convicción inquebrantable, con una fe que no podía ser sacudida por la oposición o el sufrimiento. Una mujer elegida debe entender que su proceso de soledad no es un retroceso, sino un avance invisible. Cada día en el que parece que nada sucede, en realidad está siendo edificada. Cada lágrima derramada en la intimidad con Dios está fortaleciendo su espíritu. Cada oración en medio del silencio está construyendo la base de lo que vendrá. Dios no permite temporadas de aislamiento sin razón. Son el terreno donde crecen la perseverancia, la madurez y la preparación. Cuando llegue el momento de salir de esa etapa, cuando Dios la llame a ocupar el lugar que ha preparado para ella, todo tendrá sentido. Verá que la soledad fue el lugar donde aprendió a escuchar a Dios sin distracciones, donde su dependencia de lo externo fue reemplazada por una confianza absoluta en Él. Entenderá que cada prueba, cada momento de aparente abandono, cada desafío fue una herramienta en las manos de Dios para formarla en lo que necesitaba ser. Dios no eleva a alguien que no ha sido probado.
No posiciona a quien no ha sido formado. No entrega una responsabilidad mayor a quien no ha sido refinado. La historia de cada persona que ha sido usada por Él muestra que el camino a la grandeza espiritual pasa primero por la soledad, por la prueba, por la preparación. Es allí donde se fortalecen los cimientos, donde se aprende la humildad, donde se desarrolla la resistencia. El día llegará en que todo lo que parecía pérdida se convertirá en ganancia. La espera tendrá su recompensa. Lo que una vez pareció un desvío se revelará como el camino exacto que Dios había trazado. La mujer que ha sido formada en la soledad verá que no fue abandonada, sino preparada. Y cuando llegue ese momento, estará lista para sostener la misión que Dios ha puesto en sus manos. Una mujer elegida no fue creada para depender de nadie más que de Dios. Desde el principio Él la diseñó con un propósito que no puede estar sujeto a validaciones humanas, a la aprobación de quienes no comprenden su llamado, ni a la necesidad de sentirse sostenida por algo que no sea su presencia. El mundo le enseñará que necesita compañía para ser completa, que su fuerza depende de cuántas personas la rodean, que su valor se mide por quienes la aceptan. Pero Dios la lleva a un punto donde todas esas ilusiones se desmoronan, donde su única fuente de estabilidad es Él. La aparta, la aísla, la coloca en un lugar donde todo lo que no es eterno se desvanece, para que pueda ver con claridad quién es y a quién pertenece. María recibió el anuncio más grande que una mujer podría recibir. Un ángel le reveló que sería la madre del Salvador, que su vientre llevaría al Hijo de Dios. Pero con esa promesa vino una carga que nadie más podía comprender. No hubo una multitud que la celebrara. No hubo aplausos ni reconocimiento inmediato. En lugar de eso, enfrentó el peso del señalamiento, la duda de quienes la rodeaban, el desafío de caminar en una verdad que parecía imposible de explicar. Su fe no podía estar en la opinión de los demás. Su confianza no podía depender de la comprensión de su entorno. Solo podía apoyarse en Dios, en la certeza de que su palabra se cumpliría, aunque todo a su alrededor pareciera indicar lo contrario. La soledad que experimenta una mujer con propósito no es una maldición, es una preparación. Es el proceso en el que su dependencia de lo terrenal es reemplazada por una dependencia absoluta de Dios. En ese espacio donde todo parece incierto, su fe es refinada, su identidad es afirmada y su visión es alineada con el cielo. El mundo le dirá que necesita algo externo para sentirse segura, pero Dios la llevará a un punto donde su presencia sea suficiente, donde su fortaleza no venga de circunstancias favorables ni de la compañía de otros, sino de la certeza de que Él camina con ella. Cuando Abraham fue llamado por Dios, tuvo que dejar su tierra, su familia y todo lo que le resultaba familiar. No recibió un mapa con instrucciones detalladas ni una garantía de seguridad humana. Solo recibió una promesa y la orden de confiar. Cada paso que dio fue un acto de fe, una declaración de que su confianza no estaba en lo que podía ver, sino en lo que Dios había dicho. Esa es la misma fe que Dios desarrolla en una mujer cuando la separa de todo lo que antes la sostenía. Quiere que camine no por lo que siente, sino por lo que Él ha hablado. El desierto siempre ha sido el escenario donde Dios enseña a depender solo de Él. Israel pasó 40 años en un lugar donde no había nada que los sustentara, excepto su provisión. No tenían campos para cultivar, ni ciudades fortificadas, ni fuentes de agua permanentes. Cada día era una nueva oportunidad para ver el poder de Dios manifestado. Aprendieron que su seguridad no estaba en lo que poseían,
sino en aquel que caminaba con ellos. Dios permitió el desierto porque era necesario que entendieran que su presencia era suficiente, que no necesitaban nada más. Cuando una mujer es llevada a un tiempo de aislamiento es porque Dios quiere enseñarle esa misma lección. Quiere que entienda que no necesita depender de personas, que su valor no está en ser aceptada, que su propósito no depende de la validación de nadie. La separa para que descubra que su gracia es suficiente, que su amor es la única fuente de identidad que jamás se quebrará. La coloca en un proceso donde cada muleta emocional es eliminada, donde cada falsa seguridad es arrancada, donde todo lo que no es eterno pierde su poder sobre ella. Jesús pasó por ese proceso. Aunque estaba rodeado de discípulos, había momentos en los que se apartaba a lugares solitarios para estar con el Padre. No necesitaba la aprobación de los líderes religiosos. No buscaba la aceptación de las multitudes. Sabía quién era, conocía su propósito y dependía solo de Dios. Esa es la misma seguridad que se desarrolla en una mujer cuando Dios la lleva a un tiempo de aislamiento. Es allí donde descubre que no necesita ser comprendida para ser fiel, que no necesita compañía para caminar con firmeza, que su llamado no depende de quién la respalde, sino de quién la envió. Moisés subió solo al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. No llevó consejeros, no buscó opiniones externas. Solo él y Dios en una comunión que transformó su vida. Cuando descendió, su rostro reflejaba la gloria del Señor, una señal de que había estado en su presencia. Lo mismo sucede con una mujer que ha sido apartada para depender solo de Dios. Cuando su proceso termina, ya no es la misma. Su corazón está alineado con la voluntad divina. Su identidad está enraizada en lo eterno. Su seguridad no se tambalea con los cambios de la vida. Dios permite que una mujer pase por la soledad para que su dependencia de Él sea absoluta. Si ella aún busca validación en los demás, si su estabilidad aún depende de lo externo, no está lista para lo que Él tiene preparado. No puede enviar a alguien que todavía necesita el reconocimiento de otros, que aún se sostiene en afirmaciones humanas. Solo cuando ha aprendido a caminar con Dios, sin necesidad de apoyos temporales, está lista para recibir lo que Él quiere darle. El proceso no es fácil, pero es necesario. Cada mujer en la Escritura que fue usada por Dios pasó por una temporada en la que tuvo que aprender a depender solo de Él. Cada separación, cada pérdida, cada momento de aparente abandono fue parte del diseño divino para llevarla a un nivel más alto. La prueba más grande de una mujer con propósito no es si puede avanzar cuando tiene apoyo, sino si puede seguir caminando cuando todo lo que antes la sostenía ha desaparecido. Cuando el tiempo de formación termina, su vida es una prueba de la fidelidad de Dios. Ya no busca apoyo en lo pasajero, ya no teme la soledad, ya no duda de su llamado. Ha sido transformada en alguien que puede sostener la carga de su propósito sin depender de muletas humanas. Su fe ha sido purificada, su carácter ha sido fortalecido y su espíritu ha sido preparado para lo que viene. Dios no permite temporadas de aislamiento sin propósito. Cada momento de soledad es una oportunidad para que una mujer descubra quién es en Él, para que aprenda a caminar con seguridad, para que desarrolle una fe que no depende de las circunstancias. Cuando el proceso termina, lo que parecía pérdida se convierte en ganancia. Lo que parecía vacío se revela como plenitud. Dios la ha llevado a ese punto no para destruirla, sino para edificarla. No para dejarla sin apoyo, sino para enseñarle que Él es suficiente. Cuando todo a su alrededor se desmorona, cuando cada conexión se rompe, cuando cada fuente de seguridad externa desaparece, es allí donde Dios se muestra con más claridad. Es allí donde su dependencia deja de estar en lo que el mundo ofrece y se arraiga completamente en su presencia.
Es allí donde su identidad es sellada, donde su propósito es confirmado, donde su espíritu es fortalecido para lo que viene. La mujer que ha pasado por este proceso nunca volverá a ser la misma. Ya no teme la soledad porque ha descubierto que Dios siempre estuvo con ella. Ya no busca validación porque su identidad está firmemente establecida en la verdad. Ya no se preocupa por quién está a su lado, porque ha aprendido que caminar con Dios es suficiente. Y cuando llegue el momento de cumplir su propósito, lo hará con una confianza inquebrantable, con una fe que no se tambalea, con una seguridad que no depende de nada más que de la voz de aquel que la llamó. La soledad en la vida de una mujer elegida no es una condición permanente ni una señal de que ha sido olvidada, sino una etapa necesaria dentro de un diseño divino que la posiciona exactamente donde Dios quiere que esté. Pero cuando ese proceso ha cumplido su propósito, algo sucede. La mujer que una vez fue moldeada en el silencio, fortalecida en la prueba y purificada en la espera, comienza a ver con nuevos ojos. Lo que antes interpretaba como pérdida, ahora lo entiende como ganancia. Lo que alguna vez le pareció un aislamiento injusto, ahora lo ve como la clave que desbloqueó su verdadera identidad en Dios. Cuando una mujer elegida se ha enfrentado a la soledad y ha pasado por cada fase del proceso con obediencia, su visión del mundo cambia. Lo que antes consideraba indispensable, ahora lo ve como secundario. Ya no vive con la ansiedad de encajar, ni con el deseo de ser comprendida. Ha descubierto que su validación no proviene de la aceptación humana, sino de la afirmación divina. La sociedad le enseñó que la plenitud se encuentra en la compañía, pero ella aprendió que su plenitud está en Dios. Y es entonces cuando algo extraordinario ocurre. La mujer que fue apartada ahora se convierte en un punto de referencia para otros. La que una vez caminó sola, ahora es un faro para quienes atraviesan el mismo desierto. Sin darse cuenta, su proceso ha producido algo más grande que ella misma. Su historia se convierte en una respuesta para quienes aún se preguntan por qué Dios los separó. Su fortaleza es ahora un testimonio viviente de lo que significa depender solo de Dios. La que fue incomprendida ahora se vuelve la voz que guía a otros. Porque cuando Dios moldea a alguien en la soledad, no es solo para su propio crecimiento, sino para que impacte vidas más allá de lo que jamás imaginó. El aislamiento nunca es el destino final. Dios no deja a sus elegidos en el desierto para siempre. Pero cuando llega el momento de salir de esa etapa, la mujer que emerge no es la misma que entró. Ha sido transformada, refinada, equipada. Su carácter ha sido fortalecido, su espíritu ha sido entrenado, su fe ha sido templada en el fuego de la prueba. Y lo más importante, ahora sabe que nunca estuvo sola. Lo que antes veía como vacío, ahora lo reconoce como el espacio donde Dios construyó la estructura de su propósito. Hay algo poderoso en una mujer que ha sido formada en la presencia de Dios sin depender de muletas humanas. Su autoridad espiritual no proviene de títulos ni de posiciones, sino de la experiencia íntima de haber sido sostenida por Dios cuando no había nadie más. Su discernimiento no es teórico, sino el resultado de haber caminado por valles oscuros con la certeza de que la luz de Dios la guiaba. Su confianza no está en lo que puede ver, sino en lo que Dios le ha prometido. Esa es la diferencia entre alguien que solo conoce a Dios de oídas y alguien que ha vivido en su presencia en la profundidad del aislamiento. Cuando una mujer ha sido procesada en la soledad, su conexión con Dios es inquebrantable. Su identidad no se tambalea ante la opinión ajena.
Su corazón no se turba cuando las circunstancias parecen inciertas. Ha visto a Dios sostenerla en la ausencia de todo lo demás. Y es por eso que cuando finalmente es posicionada, nada la mueve, no tiene miedo de estar sola, porque ya ha vencido la prueba del aislamiento. No teme perder nada, porque ya perdió todo lo innecesario en el proceso de ser formada. No depende de las conexiones humanas, porque ha aprendido que su única fuente de provisión es el cielo. Dios separa para fortalecer, aparta para entrenar, silencia el ruido para hablar con claridad, pero no deja a una mujer en el proceso sin recompensa. Lo que ha sido trabajado en lo oculto, un día será manifestado en lo visible. Las lágrimas derramadas en la intimidad con Dios no fueron en vano. Cada batalla interna, cada prueba, cada momento de incomprensión tenía un propósito mayor. Y cuando el tiempo de la manifestación llega, todo lo que parecía haber sido una pérdida se revela como la inversión más valiosa que pudo haber hecho. La historia de cada persona que Dios ha usado en la Escritura muestra el mismo patrón. Primero viene la separación, luego la transformación y finalmente la manifestación. José fue vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. Moisés pasó años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue perseguido antes de ser coronado. Jesús mismo vivió 30 años en preparación antes de comenzar su ministerio. El patrón es innegable. Dios no lleva a una persona a la posición antes de haberla preparado en la soledad. Pero hay algo más profundo que sucede en este proceso. No solo cambia la mujer, sino que cambia su forma de ver la soledad. Lo que antes interpretaba como un castigo, ahora lo ve como un privilegio. Lo que en otro tiempo le producía angustia, ahora lo entiende como un tesoro. Descubre que su relación con Dios es más valiosa que cualquier compañía pasajera, que la paz de su presencia es más satisfactoria que cualquier aprobación humana. Y entonces su vida nunca vuelve a ser la misma. Dios lleva a una mujer por el camino de la soledad no para dejarla allí, sino para hacerla consciente de que su presencia es suficiente. Y cuando ella lo entiende, ya no necesita las mismas cosas que antes. No busca desesperadamente ser entendida porque ha sido afirmada por Dios. No anhela la aceptación de otros porque sabe que ha sido elegida por el cielo. No teme el futuro porque ha aprendido que su vida está en manos del Todopoderoso. Lo que parecía una temporada de pérdida se convierte en la base de su victoria. La que fue moldeada en la soledad ahora camina con una confianza que no puede ser quebrantada. La que un día lloró en el silencio ahora habla con la autoridad de alguien que ha sido procesada por Dios. La que sintió el peso del rechazo ahora brilla con la certeza de que fue apartada para algo más grande. Y cuando los demás la ven, no entienden cómo es que ha llegado a ese nivel de convicción, cómo es que su fe es tan firme, cómo es que su seguridad es inquebrantable. Pero ella lo sabe, porque conoce el precio de su llamado, porque ha sido probada en lo secreto antes de ser manifestada en lo público, ¿no? El mundo no entiende el valor de la soledad cuando es dirigida por Dios. Pero aquellos que han pasado por ese proceso saben que es en esos momentos donde todo cambia. Es ahí donde se forjan los líderes, donde se forman los visionarios, donde se construyen las historias de aquellos que impactarán generaciones. Dios no desperdicia la soledad de una mujer. Cada momento de aparente vacío ha sido una inversión en su crecimiento espiritual, en su madurez, en su capacidad para sostener lo que está por venir. Y cuando el tiempo de su manifestación llega,
Su vida es el testimonio viviente de que Dios nunca la dejó, nunca la olvidó, nunca la apartó sin un propósito. Lo que parecía un camino solitario resultó ser la senda hacia su verdadera identidad. Lo que parecía una temporada de oscuridad resultó ser la preparación para brillar con más fuerza. Ahora entiende que nunca estuvo sola, que cada paso fue dirigido por la mano de Dios, que cada momento de prueba era parte de un plan mayor. Dios no deja a una mujer elegida en la soledad sin propósito. La separa para entrenarla, la moldea para fortalecerla, la forma para manifestarla en el tiempo correcto. Y cuando ese tiempo llega, todo lo que una vez dolió cobra sentido. Todo lo que parecía ser una pérdida se convierte en una ganancia eterna. La que caminó sola ahora se mueve con una seguridad que no puede ser sacudida, porque su confianza ya no está en lo que el mundo ofrece, sino en la fidelidad de aquel que la llamó